usted tenga su cuaderno, su esfero, su Biblia allí para que apunte todo. Y vamos a ver la lección 4 de la serie de avivamiento, que es la que hemos estado trabajando estos días. Y vamos a ir a la palabra porque esta serie se llama Avivamiento, pero el tema que vamos a tocar hoy se llama Levantando Manos Santas. Y vamos a ir a la palabra del Señor a primera de Timoteo 2:8. Estas series que estamos viendo, estas lecciones, en realidad tienen muchos versículos y yo sé que vamos a estar tocando muchos versículos en estas clases porque la palabra es la que tiene que hablar, amén. Y yo sé que ella va a hablar a nuestras vidas de una manera poderosa. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice de la siguiente manera: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Qué poderoso pasaje. Esto yo lo saco la noche anterior, no es que yo llegué aquí ahorita y anoté lo que me parecía más chévere y lo puse acá, no. Yo todas mis clases las saco en las noches, trato de sentarme cuando ya todo el mundo está en sus habitaciones y ponerme a leer y extraer y completar, ver la palabra desde otro punto, desde otro ángulo y plasmar lo que Dios quiere hablarnos. Y este pasaje es poderoso porque mire cómo dice: deseo que en cada lugar de adoración, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Amén. Libres de enojo y controversia. Qué poderoso pasaje, ¿no? Cuando nosotros vemos este pasaje hablamos de una oración que prevalece, una oración que hace que nosotros seamos fructíferos delante de Dios. Que estaba expresando Timoteo: yo quiero que en cada lugar de adoración, recuerde que la iglesia es el lugar donde nos congregamos, es la eclesia, el lugar donde estamos todos unidos, pero que usted y yo somos una iglesia y la oración va a prevalecer en esa gente que levanta manos santas, en esa gente que no tiene odios, en esa gente que no tiene controversias, sino que está conectada con lo que realmente es importante y con lo que realmente importa. Amén. Yo lo puedo testificar y sigo hablando de mi testimonio que fue la semana pasada, el ver a mi abuela agonizando, todos en casa, algunos con diferencias, algunos con discrepancias, algunos enojados los unos con los otros, pero en ese momento se acabaron las rivalidades. Cuando nos entramos en la habitación de mi abuela a orar, se acabaron las rivalidades. Nadie estaba enojado con nadie, nadie decía esto sí, esto no. Era el momento crucial de adoración y esa adoración trajo paz, esa adoración trajo unas manos que se levantaron para un momento, diría yo que un momento de gran dolor, de gran sufrimiento, de gran tristeza, pero también un momento de adoración genuino donde Dios vio lo que realmente Él quería hacer con nuestra familia. Amén. Entonces, la oración que prevalece viene de un corazón que está libre del enojo y que está libre de la controversia, que ha entendido que la unidad es con el Espíritu Santo y que aunque 1 más 1 para muchos sea 2 y para otros sea 50, 100, lo importante es que su oración y su comunión con Dios estén prevaleciendo. Mire que Génesis 32 nos habla de un evento muy fuerte en la historia de la Biblia, todo lo que podemos leer en la Biblia. Una de las historias más fuertes es Génesis capítulo 32, que es el encuentro de Jacob con Dios. Ningún hombre se había encontrado con Dios hasta este momento. Ningún hombre se había visto con Dios cara a cara hasta este momento. O sea, sí se habían encontrado con Dios, pero no habían tenido una disputa con Dios. Como que si tú no me das, yo no te suelto. Si tú no me bendices, yo no te suelto. Amén. Y estas fueron las palabras de Jacob. Jacob prevaleció en oración. Jacob prevaleció allí tomado del ángel. El ángel de Jehová, epifanía de Jesucristo, representación de Jesucristo, y le dijo: yo no te suelto hasta que no me bendigas.
Esta es la oración que prevalece. Esta es la oración que nosotros nos determinamos a hacer. Esta es la primera vez que un hombre le dice a Dios, si tú no me das, yo no te suelto. Si tú no me entregas, no esperes que yo dé un paso atrás. Yo me voy a quedar aquí. No me interesa que el sol esté saliendo. No me interesa que comience un nuevo día. Si tú no me bendices, yo no te voy a soltar. Este fue un encuentro con Dios. Jacob en Peniel tuvo un encuentro con Dios. Es la primera vez que el hombre ha tenido victoria en una disputa con Dios. Jesús diciendo, el ángel de Jehová diciendo, suéltame que raya el alba. Y Jacob diciendo, no, yo no te suelto si no me bendices. Amén. Aquí es donde Jacob estaba al límite del camino. ¿Por qué estaba al límite del camino? Porque Esaú venía al encuentro de Jacob y traía sus 400 hombres que venían a vengarse y que venían a traer una postura contra Jacob por todo lo que Jacob había hecho. Recuerde que Jacob le robó la primogenitura a su hermano, se la cambió por un plato de lentejas. Después se vistió de su hermano para que su padre lo bendijera en lugar de Esaú. Así de que Esaú venía con odio, con una controversia en su corazón y diciendo, yo tengo que vengarme, tal vez diciendo, tengo que matarlo por todo lo que me hizo. Pero antes de eso, Jacob se queda solo y decide buscar aquel en quien podría tener una respuesta. El padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de los cielos. Decidió buscarlo, decidió en el límite de su camino decir, aquí necesito un encuentro. Aquí necesito levantar manos santas. Señor, yo te pido perdón porque mentí, yo te pido perdón porque engañé, yo te pido perdón porque engañé a mi padre, porque robé a mi hermano, porque soy un tramposo, porque soy un mentiroso. De hecho, cuando el ángel le dice, dime, confiésame, o más bien declárame cómo te llamas. Y él le dijo, yo me llamo Jacob. Y el Señor le dijo, ya no te llamarás más Jacob, ya no te llamarás más tramposo, ya no te llamarás más ladrón, ya no te llamarás más mentiroso, ahora te llamarás Israel, Padre de multitudes, Padre de muchas naciones, Padre de muchos pueblos. Amén. Entonces aquí encontramos que Esaú se quedó solo con Dios. Hay momentos de la vida donde nosotros debemos de levantar esas manos santas para tener un encuentro con Dios, para venir a ese encuentro con Dios, para encontrarnos con Él, sin importar lo que esté pasando. Muchas cosas pasan alrededor, pero llega un momento donde tú dices, yo necesito estar solo. Yo ahorita en la mañana estuve aquí en la iglesia de Bogotá haciendo algunas gestiones. Esperé hasta las 10:30, llegó un chico, tenía que atenderlo, algún tema ahí con él, ya él se fue. Salimos los dos de la iglesia, esperamos que llegaran otros chicos que son los que validan el bachillerato, no llegaron. Entonces yo le escribí a mi esposo, voy para la casa. Me dijo, ¿por qué no llegas a tal lado y hacemos unas vueltas de una vez? Le dije, no, me quiero ir para la casa. Tenía la necesidad de venirme para la casa está sola, no está Josué, no están las niñas, no está el pastor, no había nadie. Me quedé aquí hablando sola con el Espíritu Santo. En esos momentos donde tú dices, necesito estar a solas con Él, necesito hablar con Él, necesito que Él me escuche, necesito que Él sea quien esté aquí cerca de mí. Amén. Entonces esos momentos como los que propició Jacob son los momentos donde Dios te cambia la identidad, donde Dios te transforma el pensamiento, donde Dios te revela algo, donde Dios te muestra algo, donde Dios te guía algo. Amén. Son esos momentos donde Dios establece su pacto con nosotros. Son esos momentos donde Dios permite que nuestra vida tenga un nuevo aire. Esos momentos de cuando tú te sientes al límite, no porque estén pasando cosas malas generalmente, sino porque sientes ese límite, esa necesidad de buscar a Dios de una manera diferente, y es donde Dios empieza a manifestarse y a hablarnos, ¿no? Entonces aquí entendemos que hay una lucha siempre, y lo vemos a través del capítulo 32 del libro de Génesis. Había una lucha. Pero para que viniera ese gran avivamiento a la vida de Jacob, Jacob tuvo que quedarse solo, tuvo que hacer una oración que prevalece. A veces oramos 5 minutos, a veces oramos un día, a veces oramos un mes y desistimos del asunto. A veces oramos creyendo que ya no hay necesidad de orar porque Dios ya no lo va a hacer, porque si no pasó ayer, no va a pasar hoy, porque llevo orando por esto 15 días y no ha sucedido. Pero la oración que prevalece es el no soltar hasta el momento en el que Dios decida, que es el tiempo kairos para Él respondernos. Recuerde que aunque nosotros vivimos en un tiempo kairos en el Espíritu, hay tiempos de Dios
que son perfectos. Hay tiempos de Dios que aunque nosotros decimos si vivimos en el tiempo kairos de Dios, ¿por qué no lo recibimos? Porque hay un momento justo y preciso para que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros y ese tiempo se llama proceso. Dios no nos va a entregar nada si no tenemos el debido proceso. Vemos también a Daniel. Daniel tuvo un proceso de 21 días y cuando el ángel viene le dice desde el momento en que tú dispusiste tu corazón, desde el momento en que empezaste a prevalecer en la presencia de Dios, a mí me enviaron como respuesta, pero había una oposición. El príncipe de Persia y de Grecia se oponía. El príncipe de Persia se oponía a que yo recibiera. El príncipe de Persia se opone a que tú y yo recibamos. Pero desde el momento en que nosotros decidimos hacer una oración que prevalece, Dios viene a traer respuesta. El ángel se oponía a dejarse tener más por las manos de Jacob y dice que le desconyugó, ay, se me olvidó la palabra, bueno, como que le dañó un poco su cadera, no voy a hablar más bien así porque se me olvidó la palabra. Pero eso no le impidió a Jacob decir yo voy a hacer una oración que prevalece, yo voy a hacer una oración que pase lo que pase, Dios va a tener que responderme. Descoyuntó, muy bien, gracias Sujeis, descoyuntó, esa era la palabra que no logré decirla, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos mantenernos en la oración que prevalece, en la oración que va a traer respuestas. Tal vez tú dices, yo llevo orando por esto tanto tiempo y no he visto la respuesta, pero ciertamente Dios va a traer respuesta. Hace algunos años, un pastor amigo, nosotros llevábamos algunos años con la congregación, han sido varias transiciones para llegar a lo que hoy es Dimensión de Gloria, pasamos varios procesos. Llevamos desde el 2014, 2015 viviendo procesos para lograr conseguir el sueño de Dios en esta tierra. Y él me decía, nunca desista, pastora, porque ciertamente Dios es tan justo que aunque en el hueco donde tú estés excavando no haya nada, Él va a responderte y va a poner algo ahí. De lo que Él te dijo, Él lo va a poner ahí. Porque aunque tú no estés cavando, tal vez, eso fue hace muchos años, en el lugar correcto, ciertamente Dios ve tu permanencia, Dios ve cuánto prevaleces y Él va a traer respuesta por lo que estás prevaleciendo, por lo que estás trabajando. Amén. Entonces, eso fue hace muchos años. Esto no se llamaba Dimensión de Gloria. Eso fue como en el 2018, 19, 2017, 2018, una cosa así. Y hoy a día puedo ver que no hay que desistir, que hay que persistir, que sí se han alcanzado cosas, que sí se han logrado cosas y que se seguirán logrando cosas porque estamos en las manos de Dios. Amén. Entonces la oración que prevalece es no darnos por vencidos, es avanzar y avanzar hacia el propósito y hacia el destino que Dios ha trazado, no el que tú y yo tenemos, el que Dios ha trazado. Amén. Jacob estaba diciendo al ángel, le estaba diciendo, no te voy a dejar. Si tú no me das respuesta, yo no te dejo. Si tú no me confirmas hoy, si tú no haces algo hoy conmigo, no creas que te voy a dejar. No te voy a dejar. No me interesa que haya sol, no me interesa que haya lluvia, no me interesa que sea de día, no me interesa que sea de noche. Yo necesito que tú vengas y me bendigas. Yo necesito que tú bendigas mi causa. Yo necesito que tú me cambies la identidad. Yo necesito que tú me transformes el pensamiento. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. Amén. Y esta es una forma de oración. No puede haber avivamiento si no hay hombres y mujeres dispuestos a entregarse, dispuestos a morir en el campo de batalla, dispuestos a no soltar. Somos fáciles para soltar. La vida del cristiano se resume en que ora por algo y si no le sucede, él lo abandona, empieza con otra cosa y no podemos ser sanguíneos. Hay un libro que se llama Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo y muchas veces somos sanguíneos, abortamos las cosas, esto ya no lo quiero hacer porque no me resultó, esto lo voy a dejar de hacer porque ya no pasa nada, esto no voy a seguir adelante con este proyecto porque resulta que ayer no pasó lo que venía pasando hace 3 días y llevo 4 días y como no me da un resultado, entonces lo voy a abortar. No podemos ser sanguíneos, el sanguíneo empieza todo, no termina nada. Muchas veces somos así.
Dios necesita gente que sea capaz de empezar un proyecto y permanecer en ese proyecto, que no lo abandone, que no lo aborte, porque ciertamente Dios va a traer respuesta a ese proyecto que puso en tu corazón y por el cual tú estás trabajando. La oración es la palabra comprensiva. A la oración nosotros la vemos como la adoración, la gratitud, la comunión y la alabanza y muchas otras cosas. Pero realmente hoy vamos a ver la oración como dice la Biblia en el Nuevo Testamento: peticiones, súplicas e intercesión. Amén. El objetivo de la oración es que tenga este contenido. Obvio, tiene que llevar gratitud, tiene que llevar exaltación a Dios, adoración a Dios. Pero lo más importante que nosotros vemos en la oración en el Nuevo Testamento es cómo nosotros llevamos peticiones delante de Dios, súplicas delante de Dios, que son los mismos ruegos, e intercesión. Y un adorador, una persona que quiere avivamiento, es un intercesor. Una persona que quiere ver un cambio en algo o en alguien o en él mismo, se convierte en un intercesor. Amén. La definición de la oración la vemos en Mateo 18:19. Yo hoy sí voy a leer la Biblia. Mateo 18:19. Mateo 18:19 dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. La primera forma, cualquiera que se pone de acuerdo con alguien para orar, para pedir algo, Dios lo hace. Una petición. La petición: Señor, yo quiero que tú hagas esto. Si nosotros todos nos reuniéramos a orar en el buen sentido de orar, porque muchas veces nos reunimos a las 4 de la mañana, pero algunos estamos dormidos, algunos estamos por allá en otros. ¿Te escuchaste la palabra profética que te dieron? ¿Cuál? ¿Cuándo? No, hoy. Ay, no, me conecté a la oración y me quedé dormido. A todos nos pasa. Yo no le estoy diciendo esto a usted porque usted sea el último que se desconecte de la oración. Estoy diciendo esto porque a todos nos pasa. Pero si todos nos reuniéramos, y la primera forma de oración es la petición, si todos nos uniéramos a pedir, a clamar, a hacer esa petición de verdad a Dios con todo nuestro corazón respecto a algo, respecto a la zona donde estamos, respecto a la familia, respecto a los hijos, Dios respondería a esa oración, porque una de esas formas es las peticiones. La petición de oración trae respuesta. Ahora vamos a Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11. Marcos 11, 24 dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Si creen que lo han recibido, será suyo. Otra cosa, la fe. Cuando usted quiere un avivamiento, usted tiene fe, usted no se detiene. Y Jesús lo dijo: si ustedes pueden orar por cualquier cosa y creen que la han recibido, será suyo. ¿Cuántas veces nosotros no creemos a lo que oramos? Oramos, pero no creemos en eso. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, nosotros sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que vas a hacer cosas sobrenaturales, pero si hoy no sucedió lo que yo creí que iba a suceder, entonces mi fe se va al piso y digo: realmente no va a suceder nada? Pero mire que Jesús fue claro y dijo: si ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Si creen que la han recibido, solamente si usted y yo creemos que hemos recibido por lo que hemos orado, será nuestro. Daniel no dejó de creer por lo que estaba orando. Él sabía que iba a acontecer. ¿Cuándo? No lo sabía, pero sí tenía la certeza de que iba a suceder lo que Dios le dijo que iba a suceder. Lo mismo Jacob. Jacob dijo: yo me quedo aquí hasta que raye el alba y más allá si me toca, porque yo estoy seguro que usted me va a dar lo que yo necesito. Amén. Seguimos. Lucas 11:9. Los libros que mejor describen a Jesús son los evangelios. Si usted quiere conocer a Jesús, lea los evangelios. Dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden.
Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Sigan pidiendo, sigan buscando y sigan llamando. Que si ustedes lo siguen haciendo, la puerta se les abrirá. ¿Sabe por qué a veces hay puertas que a nosotros no se nos abren? Porque nosotros clamamos por un avivamiento hoy, pero mañana ya no clamamos por ese avivamiento. Mañana ya no vivimos en ese avivamiento. Mañana ya nos desanimamos de ese avivamiento. ¿Sabe? Yo tenía una amiga que quiero mucho, por supuesto. Bueno, una amiga no, una hermana de la iglesia. Realmente yo he entendido que mi amigo es el Espíritu Santo. Pero una hermana de la iglesia con la que compartía muchas cosas, una mujer de Dios también. Pero resultó que ella muchos años divagó como la ola del mar, en una condición. Entonces ella hoy me decía, Lu, vamos a meternos con Dios, vamos a orar, vamos a interceder. Y yo le decía, listo, vivíamos muy cerca. Yo era caminar 5 o 6 cuadras, llegaba a su casa, le decía, bueno, ya voy para allá para que nos pongamos a orar. Resulta que cuando llegaba la encontraba desanimada, la encontraba triste, que no, que mi suegra me quitó el agua, que no, que mi suegra me quitó la luz, que no, que me pusieron la tabla acá, que no me dejaron subir, que el niño no pudo hacer esto, que, bueno, infinidad de cosas. Entonces, un día ella estaba arriba diciendo, sí, vamos a orar, Dios lo va a hacer, yo lo sé, y al otro día estaba por las situaciones que vivía desanimada. Y nosotros no podemos vivir así, porque la palabra es clara. Si nosotros queremos un avivamiento, tenemos que pedirlo, tenemos que llamarlo, tenemos que buscarlo, porque al que pide se le da, al que golpea se le abre y al que llama se le responde. Amén. Esa es una innegable función de las tantas funciones que tiene Dios. Es una innegable función de Dios. Dios siempre va a responder al llamado de sus hijos. Si usted responde al de sus hijos, ¿cuánto más Dios no va a responder al de sus hijos? Amén. Si nuestros hijos nos llaman y necesitan algo, nosotros corremos por solucionar. ¿Por qué Dios no va a correr a solucionarnos si somos sus hijos? Amén. Lo que pasa es que a veces actuamos como mendigos. A veces actuamos como mendigos y bajo la mendicidad Dios no nos respalda y Dios no nos entrega nada. Porque Él ha dicho, ¿para qué me dicen, Padre, si actúan como mendigos? Señor, si a ti, Padre Celestial, te place, si yo soy digno, merecedor, si tú puedes hacerlo, Dios sí puede hacerlo. Amén. Entonces es importante que entendamos que para que venga un avivamiento tiene que haber una súplica, una petición, un ruego, pero no la típica súplica de víctima de si es que todo lo malo me pasa a mí, no. La súplica y el ruego de la palabra, Señor, tu palabra dice que si yo pido, tú me das, que si yo llamo, tú me abres y que si yo necesito algo, Señor, al instante, en el momento oportuno, tú me vas a responder. Esa es la oración que prevalece. Seguimos, Juan 15:7. Hicimos un paseo por los 4 evangelios rápidamente. Juan 15:7. Juan 15:7. Casito llego. 15:7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Una profecía condicionada. Hoy estaba aprendiendo sobre la profecía y me sorprendió porque hay 3 tipos de profecía. La profecía condicionada, la profecía que viene porque a Dios le plació hablarte de un trazo del destino y que va a suceder, y otro tipo de profecía que no lo anoté acá, no lo tengo aquí, pero son 3 tipos de profecía y hoy aprendía de este. Me encantó porque siempre nosotros queremos que Dios cumpla algo, pero nosotros no queremos cumplir. Y cuando el Señor le dijo a Josué que Él le iba a entregar la tierra de Canaán, que le iba a introducir al pueblo en la tierra prometida, le dijo que si guardaba los estatutos y mandamientos, una profecía condicionada. Y aquí también vemos una profecía condicionada. Esta profecía habla exactamente de eso. ¿Qué se hizo? 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, qué difícil es que nosotros queramos pedir algo, pero lejos de Jesús.
Si nosotros permanecemos en Jesús y Jesús en nosotros, realmente ahí es donde hay un cumplimiento. De resto usted se puede pasar todo el día orando, pero si en su corazón hay avaricia, Jesús no permanece en usted. Si en su corazón hay orgullo, Jesús no permanece en usted, ni en mí. Porque ahorita dirá, la pastora se cree santa porque no dijo nada de ella. No, estoy hablando en general. Si nosotros vivimos con soberbia, con altivez, con orgullo, con apatía, con envidia, con celos, con ira, con contiendas, con pleitos, con chismes, con murmuración, con enojo, imagínese todo lo que dice la Biblia respecto a eso. Y vamos a orar, de seguro que no va a haber una respuesta, porque la respuesta viene cuando Él permanece en nosotros y su palabra permanece en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, si nosotros permanecemos en su presencia, las palabras de Él van a permanecer en nosotros y esas palabras pueden tener respuesta y van a tener respuesta. Porque dice, y les será concedido. Nada se nos va a ser concedido si nosotros oramos independientemente de Jesucristo, si dejamos a Jesús de lado y oramos a nuestra manera, si oramos no en base en la palabra, sino en lo que nosotros creemos. Señor, es que yo tengo la razón, entonces yo necesito que tú me respondas, porque es que tú eres Dios y yo soy tu hija. No, yo no puedo pedir algo condicionando a Dios si ni siquiera sus palabras permanecen en mí. Si estoy orando basado en mi orgullo, en mi necesidad, en mi forma de pensar, en mi credo, en lo que sea, yo no puedo recibir nada del cielo, no me va a otorgar nada, porque esta profecía es condicionada. Todo lo que usted quiera y todo lo que yo quiera lo puedo pedir en oración, pero es claro, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces todo lo que ustedes pidan se les dará, será concedido. No tendrán que orar 1000 años para que suceda, sino que en el ya y en el ahora y en el sí y en el amén, yo lo voy a traer a la vida porque ustedes están en mí y mis palabras están en ustedes. Amén. Entonces muchas veces decimos, pero yo llevo harto orando por eso y no ha pasado nada. No es culpa de Dios, no es culpa de Jesús, no es culpa del Espíritu Santo. Los mensajeros, los ángeles no tienen la culpa la tenemos nosotros, porque tal vez estamos orando desde nosotros, no desde la posición que tenemos como hijos, sino desde la posición que tenemos de que Cristo viva en nosotros y sus palabras vivan en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Amén. Seguimos. Juan 16, no sé si es 23 o 23. Sí es 23. Juan 16, 23. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Amén. Esa es otra cosa que nosotros generalmente cometemos el error. Y pedimos como nos parece. A veces en nuestra oración nombramos a Jesús, pero no porque creamos en Él, sino porque vivimos creyendo que el nombre de Él es un amuleto y lo usamos como para cualquier cosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero yo creo en ese nombre. Si nosotros creemos en ese nombre y si nosotros declaramos en ese nombre y pedimos en ese nombre, ¿por qué no recibimos? ¿Qué está fallando en la ecuación? Tiene que haber algo que esté mal, porque Dios es claro y Jesús fue claro y dijo que si nosotros pedimos en su nombre, el Padre nos dará lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces tenemos que evaluarnos por qué no hay un avivamiento en nuestras vidas muchas veces, cómo estamos pidiendo, cómo estamos clamando, cómo estamos decretando que eso sucederá. El deseo de Dios no es solo que le pidamos, es que nosotros obtengamos lo que le estamos pidiendo. La mayoría de cristianos, yo diría que del 100% de cristianos, un 90%, más o menos, digamos que es esa cifra. Estoy hablando de lo que yo pienso y yo creo, esto no lo busqué ni hice un estudio estadístico del tema, pero yo creo que del 90% del 100% de cristianos no recibe ni la primera parte de lo que ora. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos orar. Por eso no pedimos, por eso no obtenemos respuestas. Primero porque no sabemos orar. Segundo porque vivimos una vida condicionada al pecado, que no somos capaces de desarraigar de nuestra vida y que bajo esa iniquidad y bajo ese pecado Dios no va a responder.
Tercero, porque ni siquiera sabemos usar muchas veces el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo. A veces ni siquiera sabemos usar la Trinidad. A veces estamos orando porque Dios queme 50 y otros 50 y esa no es la oración que Dios quiere que prevalezca en nosotros. Entonces yo diría que el 90% de la iglesia, mucha gente se muere ni siquiera sin ver el cumplimiento de Dios. Hay gente que muere sin ver el cumplimiento de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque nunca oraron correctamente. Porque no puede ser que yo pase 20, 30, 50, 40 años en una iglesia creyéndole a Dios, orando por algo y no suceda nada. Algo en mi ecuación está mal para que eso no suceda. Y le pido a Dios que no sea el caso de ninguno de nosotros, que nosotros aprendamos a orar para que podamos ver la respuesta de lo que Dios ha decretado y hablado, no solamente a nosotros, sino lo que Él tiene ya escrito en el cielo, ya establecido para nuestras vidas. Amén. Que se pueda hacer realidad. Vamos a Hebreos 4:16, dice la palabra del Señor. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. ¿Cuál es esa gracia? Jesucristo. ¿Cuándo la recibimos? Cuando nos acercamos confiadamente, cuando nos acercamos orando, cuando nos acercamos clamando, cuando nos acercamos diciendo, Señor, yo necesito un avivamiento en mi casa, yo necesito que suceda algo con mi familia, yo necesito que suceda algo con mis padres, yo necesito que suceda algo con mi esposo, yo necesito que suceda algo con mis hijos. Vengo a clamar, vengo a acercarme confiadamente al trono de la gracia, porque yo sé que ese trono me va a traer respuestas. Amén. El término de oración que traspasa, o que llega a la meta, no se encuentra literal en la Biblia, como la palabra Biblia. La palabra Biblia no está en la iglesia, en la Biblia, perdón. La oración que traspasa tampoco está en la Biblia, y la oración que llega a la meta tampoco está en la Biblia. Pero sí encontramos, aunque no lo encontramos literal, sí encontramos significados realmente que nos hablan de ella, por lo menos, que si tenemos fe vamos a recibir lo que hemos pedido. Eso es una oración que traspasa, es una oración que llega a la meta. Cuando yo recibo algo por lo que yo he orado, es porque realmente yo estoy haciendo una oración eficaz y efectiva. ¿Sabe qué? Durante muchos años yo le oraba al Señor por algo y Él me lo daba. Y en el embarazo de Josué, aunque yo tuve una pérdida antes de Josué y fue un poco compleja, yo le oraba mucho a Dios por muchas cosas y le decía, Señor, yo te pido que hagas esto hoy en el nombre de Jesús, que me respaldes con esto. Y Dios siempre me respaldaba. Yo dancé para graduarme de danza, me gradué embarazada de el momento más riesgoso del embarazo, 3 meses, entre 3 meses y 4 meses. Y yo simplemente le oré a Dios y le dije, Señor, tú sabes que este es mi anhelo, que este es mi deseo, poderme graduar de Kairos y poder danzar con todo el grupo con el que estudié, porque no iba a ser posible que yo danzara con todas. Y yo le dije a la pastora, le dije, Pastora Brenda, yo me gradúo y yo voy a danzar, pase lo que pase. Y me dijo, pero el bebé, le dije, ¿y para qué estamos? Para orar que Dios haga algo. Y ellas me ungieron el vientre, yo dancé fajada con una faja especial para el embarazo. Y pude danzar y pude participar de ese momento porque era el anhelo de mi corazón. Y siento que fue una oración que Dios respondió. Dios respondió a mi clamor. ¿Por qué? Porque fue una oración que traspasó el cielo y que vino a cumplimiento. Yo no perdí a mi hijo, no me pasó absolutamente nada. Llegué a la meta con mi oración y pude hacer lo que yo anhelaba en mi corazón porque Dios me respaldó y Dios vio mi oración. Amén. Entonces, esta palabra de la oración que traspasa, la oración que llega a la meta, aunque no se encuentra literal en la Biblia, sí encontramos varios pasajes que de hecho los acabamos de leer, los acabamos de mencionar, que si nosotros pedimos con fe, que si nosotros pedimos con sabiduría, que si nosotros permanecemos en Él, que si nosotros oramos con la palabra, vamos a recibir lo que hemos orado. Y esta es una oración que prevalece y esto es un avivamiento. Recuerde que yo le dije que avivamiento no eran multitudes, no eran masas, eran corazones dispuestos a transformar su vida y el entorno en el que estaban. Marcos 11:24 dice de la siguiente manera.
Marcos 11. Marcos 11:24 dice, lo leímos ya. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. En esta palabra nos muestra que hemos sido oídos y aceptados por Dios. Cuando entendemos que recibir no es tener, sino que es fe, entonces hemos traspasado los cielos. Amén. Cuando yo entiendo que recibir no es tenerlo ya, pero que sí es posible en el mundo espiritual, en mi fe, en lo que yo estoy segura que Dios va a hacer, que sucederá, va a suceder, ya lo recibí. Hay una canción que se llama Una Palabra ella tiene un puentecito, esa canción tiene un puente que dice, yo no lo tengo, pero lo creo, yo no lo tengo, pero lo creo, hay una palabra, hay una palabra. Una palabra. Entonces, ¿qué es lo que tú estás orando? Que no tienes, pero que lo crees. Eso es avivamiento. El orar por algo que no tengo, pero que sé que ya lo tengo. Amén. Que sé que Dios ya me lo entregó, que sé que ya Dios me lo dio. Eso es obrar en fe y eso es levantarnos para declarar un avivamiento. Cuando vemos en Primera de Samuel capítulo 1 verso 10 la oración de Ana, yo les estuve enseñando sobre los 3 tipos de oración que encontramos en la Biblia. La oración del espíritu, la oración del alma y la oración de la carne. La oración de la carne donde oro echándole el mal al otro y diciendo que el otro es menos santo y que yo soy muy santo, entonces que soy merecedor de más cosas porque soy más santo y más perfecto que el otro que tiene imperfecciones. Esa es la oración de la carne. La oración del alma es la oración de Ana, la oración que ella levantó en un momento de angustia y de desespero, en un momento de tristeza y de profundo dolor porque no podía dar a luz hijos. Y la oración del Espíritu, que es la oración que hacía Jesús, la oración que levantaba a Jesús. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no sea como yo quiero sino como tú quieres. Esa es la oración del Espíritu. Y en Ana vemos un tipo de oración que prevaleció, almática, pero prevaleció. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. La oración de Ana traspasó el cielo para que Dios pudiera regalarle lo que ella estaba orando. Ana, sin ver el embarazo, ella se fue y creyó, y aunque su oración fue almática, cuando ella recibió la palabra del sacerdote Elí, que Elí le dijo, Dios va a cumplir y va a darte lo que tú le estás pidiendo, entonces ella se fue tranquila a casa. Eso es fe. Ella no salió embarazada del templo, pero ella sabía que iba a suceder porque había una palabra que había sido decretada, había un ruego que ella había levantado, había una oración que ella estaba segura que había llegado a Dios, que había tocado a Dios, que había tocado el templo, el altar de Dios, y que Dios había traído respuesta por medio del sacerdote Elí. Y ella se fue a casa y tiempo después recibió a lo que nosotros conocemos como el primer gran juez de Israel, como uno de los mejores jueces de Israel, perdón, y como el primer profeta mencionado como tal en la Biblia que estuvo para el pueblo de Israel. Entonces siempre la oración que prevalece es la oración que viene a traer respuesta. Cuando tú estás seguro de que tu oración ha prevalecido, tú dejas de llorar y tú dejas de orar por ese asunto. Mientras tanto, tú tienes que seguir orando, creyendo y dándole a Dios lo mejor de ti en la oración, diciéndole, Señor, yo no te suelto hasta que no me bendiga, ¿sabe? Yo todos los días le digo a Dios, Señor, gracias por la sanidad de mi ojo. Yo no lo tengo, pero lo creo, porque hay una palabra, porque hay sueños, porque hay muchas cosas que han sucedido desde hace muchos años que me muestran que tú vas a hacer un milagro creativo. Entonces, aunque yo no lo tenga, yo sí lo creo. Y todos los días te doy gracias. Gracias por mi ojo, gracias por lo creativo que hiciste en él, gracias por el color de ojos que me diste, porque él no solamente me dijo que me iba a dar una córnea nueva, que me iba a transformar mi ojo, que le iba a poner luz, que le iba a poner vida, sino que le iba a cambiar el color a mis ojos. Entonces yo estoy segura que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer, y no me importa si lo hace hoy, lo hace mañana, lo hace pasado mañana. El tiempo de Él es perfecto y sé que yo ya lo recibí, amén, que yo ya la tengo. Eso es la oración que prevalece. Ana no se fue embarazada a su casa, pero sí se fue embarazada del Espíritu, sabiendo que Dios ya había puesto una semilla ahí del Cana para ella. Amén. Entonces, mire lo importante de creer. La oración que prevalece no es la que prevalece cuando ya yo lo tengo en la mano. Yo podría decir, gracias Señor, porque tengo 2 fajos de billetes en mis manos. Los tengo. Eso no es fe. Estoy agradeciendo porque ya los tengo.
Pero si yo oro sin nada en mis manos y diciendo gracias Señor porque aquí tengo el dinero que necesito hoy, y tú me provees el dinero que necesito para pagar esto y esto, no lo tengo, pero lo creo, estoy hablando en fe. Ayer alguien testificaba, necesitaba 15 millones de pesos por la mañana y oraron por esos 15 millones de pesos con el pastor, con su pastor, y en la tarde esa persona llamó a testificar, pastor, me llegaron los 15 millones de pesos que necesitaba esta mañana. Le llegaron a la tarde, pero le llegaron, porque el día tiene 24 horas y Dios puede hacer un milagro en un minuto o en el transcurso del día, porque Él sabe cuándo es el momento exacto en que tú y yo necesitamos los milagros. Amén. Entonces, prevalecer en Dios por un avivamiento es buscarlo hasta que Él venga, es buscarlo hasta que Él responda. Yo ya lo tengo por fe, pero yo sigo orando, yo sigo creyendo. Daniel no dejó de orar, Daniel no dijo, ay, ya oré y Dios ya dijo que me va a responder, pues me voy a dedicar a rascarme el ombligo 21 días mientras Dios aparece con lo que dijo. No, él siguió orando, siguió prevaleciendo, él siguió caminando en el propósito, él siguió declarando y decretando que ya lo tenía, que ya lo veía, que sucedía, que iba a pasar algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Amén. Seguimos. Isaías 16:12 y Isaías 16:6, porque el tiempo ya se me va a acabar. Quiero que usted entienda esto hoy. Y usted va a decir que de pronto yo soy muy extremista, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Quiero que vayamos allá. No lo iba a leer, pero cuando vi lo que escribí dije, sí, hay que leerlo. Isaías 16:12 dice de la siguiente manera. El pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos, pero no le servirá de nada. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. Amén. Y Isaías 16:6 dice también de la siguiente manera. Hemos oído hablar del soberbio Moab, de su orgullo y de su arrogancia y de su furia, pero todo su alarde ha desaparecido. Amén. Y cuando usted lee el capítulo, esto es una profecía contra Moab prácticamente. Mensaje acerca de Moab. Moab es un pueblo, ¿no? Los moabitas. Si no estoy mal, fueron los que salieron del incesto de Lot y sus hijas. Uno de los que salió de allí, los moabitas. Entonces, aquí hay algo importante que tenemos que rescatar en esta tarde y es lo siguiente. No toda oración ferviente y prolongada es escuchada. Usted dirá, no, pastora, eso es mentira. No, sí es verdad. No toda oración ferviente, prolongada de 1 hora, de 3 horas, de 5 horas. Es que pasé 5 horas encerrado orando y resulta que no salió del techo esa oración. ¿Por qué? Porque Dios mira desde la humildad. Dios mira desde un corazón genuino. Dios mira desde un corazón con cero altivez. Usted dirá, ¿por qué yo no recibo? Tal vez usted y yo oramos en arrogancia. Tal vez usted o yo oramos en altivez. Tal vez hacemos algo y decimos, ay, es que yo lo hice. Es que yo fui. No, bajo ese alarde Dios no va a entregar nada. La oración que prevalece es la oración que viene de la humillación, que viene de un corazón genuino y de un corazón sincero, de un corazón que sabe rendirse a Dios y sabe decirle, Señor, mira, aquí estoy. Mire lo que el Señor dice ahí en el 16:12. El pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos. Ni siquiera Dios rendirá culto en sus santuarios paganos. Pero de nada les servirá. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. Amén. Y si Dios dice esto de gente que ora a dioses equivocados, ¿usted cree que Dios va a poner atención a una oración que nace de la carne o que nace del alma? No. Dios ve la oración del espíritu. Dios ve la oración de la humillación. Dios no ve la oración de la arrogancia ni de la altivez. Dios ve la oración de la humildad, de la misericordia. Por eso Pedro y Judas nos muestran los dos rasgos de dos personas que se equivocaron y que tomaron decisiones totalmente diferentes. Dice la palabra que Pedro, después de negar a Jesús, se sentó, lloró, se humilló, se lamentó, sufrió porque había fallado.
Su oración fue escuchada y Dios ya le había hecho una promesa a través de Jesús. Yo te digo que hoy tú eres Pedro, la roca sobre la cual yo edificaré la iglesia. Pero Judas no. Judas tomó una posición arrogante. Tiró las monedas en el templo y salió, y en vez de correr a humillarse, corrió a esconderse, corrió a ahorcarse, corrió a maltratarse y corrió a quitarse la vida. Mire los dos puntos de diferencia. Una oración que prevalece, la humillación. Señor, yo te fallé, perdóname. Señor, yo fui el primero que siempre reconocí que tú eras el Dios de los cielos, que tú eras el enviado a la tierra que quitaba el pecado del mundo, y ahora mira, te fallé. Una oración de humillación que Dios responde y que Dios contesta, por la cual Él trae avivamiento. Y una vida sin oración o una vida basada en su arrogancia y en su ego termina como ahorcada, termina perdiéndose. Hay muchos factores que impiden que nuestra oración sea escuchada. Salmo 24, del 3 al 4, ya lo vamos a leer. Esto es verdad en toda la oración, pero influye más en la oración intercesora. Mire lo que vamos a leer allí. Entonces no se trata, aunque hay disciplinas de oración, y Jesús nos enseñó que Él oraba 1 hora y pasaba toda la noche con el Señor. Usted no tiene límite de orar. Si usted quiere orar todo el día y toda la noche lo puede hacer. La Biblia no se lo impide, ni el Código Penal de la Biblia, ni nosotros como sus pastores. Pero de nada sirve orar todo el día y toda la noche si usted está orando en su carne y en su alma. Mejor duerma y descanse, que le es más provechoso para el cerebro y para su cuerpo completo. Amén. Porque si usted está orando enyucado, si usted está orando pleiteado, si usted está orando amargado, mejor no pierda el tiempo, porque no va a haber respuesta. La oración que le prevalece es la oración de una persona que se humilla, así sea en 20 minutos, pero que sabe humillarse delante de la presencia de Dios. Salmo 24, 3, 4 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y de corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Amén. Esa dice esta versión. Pero en otra versión dice los humildes de corazón. Dios escucha una oración de 20 minutos de un humilde como la oración de 1 hora de un humilde. Pero Dios no escucha la oración de 15 minutos de un arrogante, ni de 2 horas, ni de 3 horas de un arrogante. Vamos a estar claros ahí, amén. Entonces hay gente que por eso pasa toda la vida orando y nunca recibe nada. Porque no es cuánto dures orando, es cuánta humildad y cuánto de Dios, cuánto de Cristo hay en tu corazón, amén. Entonces podemos orar mucho y no tener respuesta, podemos orar poco y tener respuesta, podemos orar mucho y tener respuesta, y podemos orar poco y tener respuesta. ¿A qué se debe esto? Al corazón. Es una actitud del corazón, no del tiempo, no de las horas. Resulta que Dios no tiene reloj de 24 horas. A Jesús no le, ay, oro de 1 a 2, ay, tan lindo mi chinito, oro de 1 a 2, Dios me lo bendiga. No. Dios dice, en la plenitud está en el tiempo correcto. En la plenitud está orando como yo quiero, con el corazón. Amén. Factores que nos llevan a tener respuesta en la oración. Número 1, ser justos. Santiago 5:16 dice que debemos interceder en la corte celestial. Usted es un intercesor y en el cielo hay cortes celestiales, amén, a las cuales nosotros nos presentamos. Y en esas cortes obtenemos respuesta. Por eso yo, todo el que me hace algo que no es de Dios, no lo odio, pero se lo pongo allá al Señor en una demanda. Señor, hoy te traigo aquí a la corte celestial, a la corte del juez justo, esta demanda con fulanito de tal, para que seas tú tomando justicia por mis manos. Yo no me quiero vengar, yo solamente te lo entrego a ti porque tú eres el juez justo. Tal vez yo me equivoqué, tal vez él se equivocó, pero aquí está mi demanda. Yo lo vengo a demandar por esto, por esto y por esto y por esto. Y al diablo todos los días lo pongo allá. Señor, yo aquí en la corte celestial pongo a Satanás hoy. En la corte del juez justo lo pongo hoy. Porque él me está robando esto, pero él no tiene legalidad de robarme esto. Él me está haciendo esto, él no tiene legalidad para hacerme esto. Porque tu palabra dice esto, porque tú me dijiste esto, porque tú hiciste esto para mí. Y así es que lo mantenemos en la corte llevando juicios, amén, para que usted aprenda. Hay juicios, después vamos a hablar de las cortes, les voy a enseñar sobre eso, para que no se dejen meter la mano a la boca y el diablo no les diga mentiras. Hebreos 5:16 dice, ay, esto sí tiene 16, no, yo lo anoté mal. No, es que estoy en Hebreos, perdón.
Santiago. Santiago 5:16. Confiesen los pecados unos a otros, oren los unos por otros para que sean sanos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mire, ¿sabe? No es por alardear ni por arrogancia, pero yo hoy me siento justa, porque la oración que hice por mi abuela dio fruto y mi abuela se fue con el Señor. Porque después de que yo hiciera todo lo que Dios me dijo que hiciera por ella, me contaron 2 sueños que tuvieron y con esos 2 sueños yo supe que mi abuela se había ido con el Padre y que Dios me llevó a mí para que hiciera un trabajo y mi abuela se fuera con él. Los justos son los que abren las puertas del cielo. Bajo la injusticia nadie abre puertas. Amén. Apocalipsis 12:20. No me siento orgullosa, me siento bendecida de que Dios me haya permitido tal privilegio. Orar por alguien para ir al cielo, verlo morir, pero irse al cielo. Amén. Verlo, dejar este cuerpo natural para coger uno celestial. Qué glorioso, ¿no? Solamente eso lo hace Dios, pero Dios trabaja bajo justicia, bajo una corte de decretos, bajo unos derechos, bajo unos parámetros que te hacen justo delante de Dios. Y en esa justicia Dios obra a favor de otros y te usa a ti. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 12:20. Dios mío, Señor, ¿qué pasó con este versículo? Si alguien me ayuda, creo que lo anoté mal. No, 12:10, perdón. No lo anoté mal. Apocalipsis 12:10. Luego oí una voz fuerte que respondía del cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo. Ok, este sí es. 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. A mí me quedan solo 2 minutos, creo que me va a pasar un momentico, espero me entiendan. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido lanzado a la tierra. Amén. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Léase Job capítulo 1. Satanás llegó delante de Dios y él estaba mirando a ver qué podía hacer. Andaba por el mundo rodeando la tierra mirando qué podía hacer. El acusador de los hermanos es Satanás. Y él va también a la corte del juez justo, a acusarte a ti y a acusarme a mí. Mira que esta fulanita hoy le dijo chismosa a la otra. Mira que fulanita murmuró de tal. Mira que Perencejo insultó a talecito. Mira que él va todos los días, mire, él no se escapa de llegar allá porque él sabe que ahí es donde tiene legalidad. Satanás no te ataca porque sí, Satanás te ataca bajo una legalidad. Bien sea porque tú le diste la puerta y le abriste la puerta, o bien sea porque Dios le está diciendo como le dijo: haz lo que quieras, no le toques su vida, para que veas que ese, pase lo que pase, me va a dar gloria a mí. Amén. Esas son las 2 formas en que Satanás viene a destruirnos a nosotros. Seguimos. La fuerza de nuestra apelación radica o debe descansar en el hecho de que somos justos. Salmos 34:15. Los justos son, según el libro de Romanos, léase Romanos 10:3-4. Los justos son los que encuentran la bendición. A los justos Dios les responde. A los justos Dios los atiende. A los justos Dios les da la bendición, no la bendición de la añadidura. Eso es añadidura: que usted coma, que usted trabaje, que usted tenga casa, que usted tenga carro, que usted vaya a la universidad, que usted tenga planta en sus cuentas. Esos son añadiduras. Estoy hablando de la bendición del justo. ¿Cuál es la bendición del justo? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, tener a Cristo en el corazón, y lo demás será añadido. La justicia, la bendición no son cosas materiales. Esos son las añadiduras. La bendición es tener a Cristo en el corazón. Entonces hay gente llena de añadiduras creyendo que es bendecida. Yo voy a matarle esa vaca sagrada hoy. Eso no es bendición, eso es añadidura. Ser bendecido es tener a Cristo en el corazón, obedecer a su palabra, caminar bajo sus principios, hacer todo lo que Él nos envía a hacer. Eso es bendición.
Esa es la verdadera bendición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Entonces hay gente que camina creyéndose bendecida, pero simplemente es una añadidura que viene por un esfuerzo y por un trabajo o por una forma de vivir adecuadamente para que pueda tener esas cosas que vienen a su vida. Amén. La obra de Cristo, la salvación, es la base, pero no es la garantía de un corazón puro. Amén. Hay gente que ha recibido la gracia, y ahí es donde yo he enseñado, salvo sin estatura, gente que se salva porque la gracia lo salvó, porque llegó un día, encontró a Cristo, Cristo lo encontró, lo abrazó, lo limpió, lo besó, lo bañó, le hizo todo, le dio un nombre, le dio la identidad de hijo. Sí, es hijo. Todo el que cree en el Señor, el que creyó en su nombre, el que sabe que Él resucitó entre los muertos y que Él murió por nosotros, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 12:12, pero no te hace tener un corazón limpio. Un corazón limpio viene por un proceso de obediencia. Un corazón limpio viene por un proceso de humillación. Un corazón limpio viene por un proceso de dejar que Dios sea quien viva y que nosotros muramos. De dejar que Cristo sea quien viva. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. La muerte de nosotros, del yo de nosotros, es lo que hace que Cristo viva en nosotros. Entonces ahí tenemos un corazón puro. De resto, no tenemos un corazón puro. Caminamos en esta vida tal vez siendo salvos, sin estatura, pero no somos de un corazón puro. Porque dentro de la iglesia todavía hay gente que piensa que ojalá se muera el vecino, que ojalá le pase el bus por encima, que ojalá lo roben, que ojalá le pase algo porque necesita que sea justicia y que se le haga justicia a ese vecino, a ese amigo, a ese hermano, a ese familiar. Es que yo lo odio y no lo puedo ni ver, no me lo trago ni con jeringa. Ese todavía está en la iglesia, pero no tiene un corazón puro. No todo el que es creyente está capacitado para ser un intercesor eficaz. Un intercesor eficaz, y se lo voy a poner así de clarito. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7 describe a Lot como una persona justa. Pero cuando Dios necesitó a un intercesor, buscó a Abraham. Amén. Job era un hombre justo, pero cuando Dios necesitó un intercesor, no buscó a Lot, buscó a Abraham. Amén. Y esta es la gran diferencia entre un intercesor que clama por un avivamiento y una persona que camina en justicia porque tal vez hace lo correcto, pero no tiene la capacidad para clamar por un avivamiento, para clamar por misericordia, porque tal vez su justicia y su nivel de justicia no llega al número o al estándar que Dios está buscando para interceder. Amén. Entonces, Mateo 6:33 dice, nos enseña el orden de lo que es la justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y evidentemente Lot vivía en medio de un pueblo sodomita y gomorrita. Pecadores, homosexuales, lesbianas, hombres que querían acostarse con hombres. Porque cuando los ángeles de Dios llegaron a la casa de Lot, los hombres le dijeron, saca a esos hombres para que tengamos relaciones con ellos. Y Lot les dijo, les doy a mis hijas. Y ellos dijeron, no, queremos a los hombres. Queremos a aquellos hombres. Los hombres que eran ángeles sacaron la mano, cerraron la puerta con candado, con llave, para que no entraran aquellos hombres a violar a los ángeles de Dios. Así de pervertida era la ciudad donde vivía Job. Entonces vamos a entender algo aquí, y aquí me voy a demorar un poquito, y es el que una persona aparentemente sea justa dentro de estándares normales, no quiere decir que esté capacitada para levantar una intercesión por una nación, por un pueblo, por una familia. Amén. Esos son estándares de Dios, y eso es la misericordia de Dios y la gran gloria de Dios, que Él lo hace y Él sabe a quién pone. Amén. Entonces no busco un Lot, busco un Abraham para interceder. Dios quiere traer vida. ¿Por medio de qué? De la gran intercesión. ¿Y qué es vida? Avivamiento. Cuando usted está vivo, está avivado. Y en medio de tanta muerte, eso es lo que Dios quiere hacer, traer vida. Cuando nosotros estamos de parto, cuando nosotros estamos de intercesión,
es cuando los perdidos se convierten, es cuando la iglesia crece, es cuando el avivamiento llega, y esa gente llega no para ocupar una silla, llega para ponerse a disposición de Dios, llega para servir, llega para formarse, llega para creer, llega para obedecer. ¿Por qué? Porque vino un avivamiento, porque había una iglesia de parto, había una iglesia que intercedía. Interceder es estar en medio de un parto. Dígame si usted cuando estaba pariendo no le dolía hasta el alma a las mujeres que han tenido sus hijos de parto natural, que pronto les ha tocado hacer todo el proceso. De pronto algunas mujeres no pudieron sentir esa sensación de lo que son las contracciones porque tal vez tuvieron cesárea, tal vez no les evitaron el dolor porque no podían dejarles dar dolor, porque si les daban las contracciones, se les subía la tensión, qué sé yo. Pero cuando usted pare y usted siente dolor, usted empieza a orar, Señor, o por lo menos yo lo hacía. Yo dije, Señor, toma control de este tiempo, toma control de este dolor, toma control de esto. Pero cuando ya llegó el hijo, cuando ya se dio a luz, a usted se le olvidó el dolor, porque viene el gozo, vienen los convertidos, viene la gloria. Eso pasa cuando una iglesia es intercesora, amén. Cuando la iglesia prevalece, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres nacen de nuevo, la oración que prevalece es la que trae victoria. Tú has sido llamado por Dios para aprender sus medios, cómo Él se mueve y cómo Él opera, imagen y semejanza, amén. La iglesia en todo sentido es la sociedad redentora. La iglesia no es un nombre. La iglesia es la sociedad redentora que trae avivamiento a un mundo perdido. La oración del justo puede mucho. La oración de un intercesor eficaz va a traer libertad a los pueblos, va a traer libertad a las familias, va a traer libertad a los hijos, va a traer libertad a los padres, porque cuando se levanta un intercesor, cuando se levanta alguien con manos santas a ir delante del trono de Dios, Dios empieza a responder a esa oración, amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, precioso Jesús. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que